Esdras capítulo 6, versículo 16, y leeremos hasta el final del capítulo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua con todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días por cuanto Yahvé los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Por fin la obra ha sido terminada, acabada. Recordáis que cuando comenzábamos hace algún tiempo el libro de Esdras, veíamos cómo salía aquel grupo de judíos del pueblo de Dios con la tarea desde las tierras de Babilonia a volver a la tierra prometida, Jerusalén, para levantar la casa de Dios. Estamos hablando de alrededor de 700, 800 años ya. La historia que nos encierra en estos capítulos, esta parte de la Biblia, es sorprendente cuando uno entra en los detalles, así como hemos ido viendo a lo largo de diferentes domingos. Por fin, lo que les ha llevado alrededor de unos 20 años, desde que vinieron del exilio a Jerusalén, han tardado 20 años, 16 años con conflictos, paradas, etcétera, y después estos últimos 4 años, desde que vinieron los profetas, y podríamos haber leído aún más de Zacarías, pero hemos visto todo el libro de Ageo con sus mensajes al pueblo de Israel para animarles y fortalecerles en su espíritu para continuar la casa de Dios, el templo, por fin lo han terminado. Así que Zorobabel, que era el gobernador, de alguna manera el que tenía la autoridad desde el poder, también el pueblo de Dios, y también Josué como sacerdote o sumo sacerdote en la parte espiritual, animando, empujando. Ha terminado. Ya ha terminado la casa. Pero lo que nos queda por aquí de decir es que aún queda algo que va a ser una continuación de lo que podrá venir después. Es importante, cuando leáis en casa, que al leer otra vez o a comenzar a leer el capítulo 7, dice, pasadas estas cosas, bueno, pasadas estas cosas son 50 años. O sea que desde que tenéis el fin de la casa de Dios, versículo 22, al comienzo del capítulo 7, pasan como unos 50 años. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que nos enseña a nosotros? Es decir, aquí estamos, después de estos 700, 800 años, ¿y esto qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos habla? Bueno, hemos visto cómo nosotros también tenemos una causa y tenemos que seguir adelante. Yo quiero que pongáis atención en 2 cosas de lo que nos dice el texto que hemos leído. Por una parte, lo que es la dedicación y por otro, la fiesta de la Pascua y a continuación con su fiesta de los panes sin levadura.
2 fiestas judías. ¿Qué es lo que ocurre? El pueblo está contento. Ya lo leíamos en el capítulo 3 anteriormente, 4, cuando comienzan la obra, cuando terminan la obra, pues por supuesto se ofrece gran alegría. Pero esta alegría se tiene que expresar de cierta manera y de cierta forma. Así que lo que nos dice Esdras, lo que nos dice el libro es que lo primero que hicieron fue dedicar la casa de Dios, dedicar el templo. Lo que eso significa es que se comprometieron todo Israel, que había vuelto y que había levantado después de estos 4 años de obra la casa de Dios, se comprometieron a hacer uso o servicio de aquella casa específicamente para una tarea. Es de uso exclusivo de Dios o para Dios. No estaban construyendo algo que pudiera ser de una manera, vamos a ponerlo bien, espiritual. Que todo lo que sea de la sensibilidad de la persona tuviera cabida en aquel sitio. Hombre, es una oportunidad ahora que el antiguo templo de Salomón ha sido destruido y ahora levantamos uno nuevo, pues lo vamos a adaptar a las nuevas normativas, una nueva visión, unas nuevas posibilidades, a la modernidad que podamos contar, porque también se pasaba tiempo de modernidades. Es la oportunidad para el cambio, pero no, lo que está diciendo el pueblo de Israel cuando acaba la obra es, no, este lugar no es un lugar de espiritualidad o de religión o de vinculación de pensamientos religiosos, filosóficos, éticos, sino de adoración, podemos ver por todos los sacrificios que se hacen, de adoración y sacrificio a nuestro Dios. Lo que nos está diciendo es que este lugar está mostrando y está significando que no hay otro Dios y que por tanto no se puede adorar a otro Dios sino aquel que es el Dios de nuestros padres. Y por tanto no hay lugar en ninguna manera a que pueda entrar ningún tipo de ídolo. Esta casa, el templo, es para nuestro Dios, así que van a hacer una reunión, van a hacer unas actividades, sacrificios, para indicar a todo el mundo, parte de su pueblo, y todos los demás que están alrededor, que aun cuando se haya hecho con el permiso de Ciro en el pasado y de Darío en el presente, aun cuando tengamos todavía el apoyo de este reino pagano que nos ha estado encubriendo, protegiendo, después de haber hecho mucho daño en el pasado, esta casa es de uso exclusivo de Dios para Dios. No es una casa religiosa, no es una casa espiritual, no es una casa de pensamiento, no es una casa de beneficio, no es una casa de refugio, es solamente para Dios. Y cuando están diciendo esto, lo que están diciendo es que solamente será la casa de Dios, el templo levantado en aquel momento para su gloria. Y como será para su gloria, será para su servicio y no hay nada más. Si vosotros tenéis en cuenta todo esto que estamos diciendo y todo lo que está implicando, podremos entender de una manera muy específica y clara lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús 2 veces, y leemos en el Evangelio tanto de Mateo y demás, o Juan, cuando entró en el templo de Dios. ¿Y qué es lo que vio allí? Mateo 21, por ejemplo. Pues vio un montón de comerciantes y de negocios, gente que cambiaba monedas y gente que negociaba con sus animales para sacrificio, los caprichos de la tienda, una especie de feria feudal, como ahora celebra. Cada uno haciendo sus propios negocios. Y enseguida el Señor dice que cogió unas cuerdas y se hizo una especie de látigo y empezó a golpear a la gente y a tirar las mesas de los que cambiaban las monedas, porque dice, la casa de mi padre la habéis convertido en casa de ladrones, o la casa de oración en otra cosa a lo que no le corresponde. Porque esta casa, estaba diciendo el Señor, y está diciendo aquí también nuestro texto, es específicamente para Dios. Esto tiene una explicación importante, como luego vamos a ver para nosotros mismos. Solo para la gloria del Señor y el servicio de su causa. Así que nos dice que todo esto lo hicieron con un tremendo gozo.
el gozo de saber que ahora tenían un lugar para la gloria, manifestación, representación de su Dios. Y para el sacrificio y el servicio. Fijaros lo que dice en el versículo 18 de nuestro texto, según las Escrituras. Porque cuando estaban levantando la casa de Dios, se nos dice que estaban mirando cómo hacer las cosas, capítulo 3, versículo 2, según las Escrituras, según Moisés. Y ahora nos dice que cuando van a introducir el sacrificio y están dedicando la casa y están diciendo que aquella casa solamente es para Dios, no para otro vecino, es para Dios, lo están haciendo según las Escrituras. Porque consideraban esencial no hacer las cosas como a uno bien le parecía o como convenía a la época en la que estaba viviendo, sino conforme a lo que Moisés o la palabra de Dios había dejado estipulado. Bien, este es el principio. Lo podemos ver en su historia y lo podemos ver en su contexto. Ahora, ¿cómo lo aplicamos para nosotros mismos? ¿Qué pasa hoy? ¿Y qué pasa con nosotros en particular? ¿Qué es lo que nos enseña las Escrituras y qué es lo que nos enseña este texto? Por supuesto que nosotros ya no tenemos un templo físico de piedra. Ya nos dijo nuestro Señor Jesús, lo dice aquella mujer samaritana, que ya vendría un tiempo, no adoraríamos en montañas o en casas o en templos, sino en espíritu. Y nos está mostrando, por ejemplo, Pablo en Filipenses, que ahora lo que se está buscando es esta casa espiritual que somos nosotros. Que ya no importa el lugar, ni importa la fórmula, ni importan las piedras. Pero lo que sí importa es su nombre y es para su gloria. Lo que estamos aprendiendo aquí es que en cualquier momento lo que sea la casa de Dios debe ser para Dios y no puede ser para otro. El Señor es un Dios exigente y exclusivo y único. Y que lo que nos dice es, o me adoráis a mí o no me adoráis. No podéis hacer una mezcla de cosas. Y por tanto, donde yo moro, otro no puede morar. Así que vosotros no podéis tener, ahora que sois casa de Dios, dos invitados, o dos presentes, o dos morando. O está el Espíritu de Dios, o está el espíritu del príncipe de este mundo. El lugar en el que nosotros dedicamos a Dios es de uso exclusivo para Dios y por tanto es para su gloria. Lo podemos estar pensando en primer lugar quizá en este lugar, en este edificio. Lo que estamos indicando es que este sitio donde nos encontramos es para la gloria de Dios. Bien, es verdad que, como nos enseña el libro de Hechos, lo podemos hacer en una escuela, lo podemos hacer en las casas, lo podemos hacer en la calle, en las plazas o en los anfiteatros. Nos podemos reunir como pueblo para adorarle, porque lo que realmente es la casa de Dios espiritual somos nosotros los creyentes, no es el edificio. Pero lo que sí nos está indicando de manera clara es que este edificio y nosotros ahora solo y exclusivamente adoramos a Dios y no hay lugar para otra cosa. No podemos mezclar las ideas. Hay mucha gente hoy en día que está pensando en esta idea de un Dios común, general, que todos nos sentamos a gusto. Y por tanto un pensamiento religioso, espiritual, emotivo, en el que todos se puedan identificar, pero no es cierto y es un engaño del diablo. En ningún momento se nos dice que nosotros tengamos un lugar donde todo dé cabida, sino que solamente se puede aceptar aquello que glorifica a Dios únicamente. Y sabemos que esto se hace como hacían ellos a la luz de las Escrituras. ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Cómo tengo que hacer las cosas en mi vida y cómo tienen que hacerse las cosas en la iglesia? Tenemos que estar constantemente pensando que nuestra vida eclesial como cuerpo de Cristo tiene que ser exclusivamente para la gloria de Dios. Es verdad. Y no podemos negar que tenemos otros retos.
Y que podremos pensar que es un buen objetivo, por ejemplo, ayudar a los pobres o a los marginados. O que podremos hacer de alguna manera un lugar de hospitalidad o de hospitalización y buscar el beneficio de la gente en sus almas, o que podemos proveer un lugar de sustento de alguna manera nuestra vida de iglesia. Pero no nos engañemos. Volvemos otra vez a las Escrituras, en esta misma historia de Esdras o en otros lugares de las Escrituras. La iglesia, pueblo reunido, es exclusivamente para servicio y la gloria de Dios. Que los creyentes podéis estar envueltos, como también nos va a enseñar Esdras, en otras muchas actividades con nuestro testimonio y que tenemos que ser luz. Pero como iglesia estamos aquí para rendir culto y adoración a Dios. Para ayudar a los pobres hay otras ONGs cristianas o no cristianas. Para proveer de alimentos o para tener conceptos de libertad o de principios éticos hay otras organizaciones, aun cuando también sean cristianas. Pero el pueblo de Dios se reúne como casa de Dios para adorarle a Él y únicamente a Él. Así que si vosotros tenéis en esta mañana alguna idea de Dios o del cristianismo que se aleje de alguna manera de los principios que nosotros tenemos en las Escrituras, os tenemos que decir a la luz de las Escrituras que no hay cabida para ello. Tenemos que buscar siempre qué es lo que Dios dice y cómo nosotros tenemos que ejercerlo y practicarlo. En Primera de Pedro podéis ver acerca de cómo nosotros somos ahora piedras vivas y que formamos parte del edificio, que somos casa espiritual y que le servimos a Dios de manera espiritual. Pero siempre, cuando vosotros penséis que sois iglesia, no estáis aquí para el beneficio del mundo en primer lugar, ni estáis aquí para fortalecer a los hermanos en primer lugar. Estáis aquí, sois iglesia para rendir culto y servicio a Dios, porque esta es su casa y por tanto vivimos para Él y por Él. Y esto lo tenemos que dejar muy claro. Por tanto, nuestra vida de iglesia tiene que ser exclusivamente para Él. Pero también tienes que pensarlo a nivel individual. Nos dice también que el Espíritu ha decidido tomar como morada cada uno de nosotros como creyentes. Así que ahora tu cuerpo, y cuando hablamos de tu cuerpo, tu espíritu y todo tu ser, tiene como presente al mismo Espíritu. Tú has sido como individuo también hecho casa de Dios. No contamines, dice, por ejemplo, el templo de Dios que es tu cuerpo. Así que hay unos principios que nosotros arrancamos también ya del Antiguo Testamento. Moisés tiene mucho que decir con el Pentateuco, los profetas tienen mucho que decir, pero Esdras también nos está diciendo, si hay una casa de Dios, esta casa de Dios está dedicada exclusivamente a Dios. Si esto lo aplicamos a lo que es la vida de iglesia como casa espiritual de Dios y como iglesia estamos dedicados a Dios, lo mismo tenemos que decir de cada uno de vosotros que decís ser cristianos. En el momento mismo que vosotros habéis sido convertidos, ya no cuerpos de carne, sino ahora cuerpos de espíritu, y por tanto sois casa del espíritu, vuestro cuerpo, vuestro ser, y por tanto vuestra mente y vuestro corazón tiene que ser de uso exclusivo para la gloria de Dios. Tienes que pensar siempre, siempre, en cualquier circunstancia, hermanos y hermanas, que tu cuerpo y tu mente es casa de Dios y por tanto eso implica ciertas cosas para ti. No dañes la casa de Dios, no contamines tu cuerpo, como nos dice Pablo. Y uno puede llegar y decir que tienes un corazón al servicio de Dios, pero no encaja si tienes un cuerpo dedicado al mundo. Si tú estás encadenado a vicios o a dependencias que no puedes romper, cadenas, y cadenas a veces también morales, a secretos donde tu cuerpo es esclavo de alguna cadena de las cosas del mundo, tienes un problema. Porque nos está diciendo que si eres casa de Dios, tu cuerpo
y por tanto todo lo que le haces a tu cuerpo, todo el daño que puede hacer acerca de la contaminación de cosas que tomas o de la vida que vives o de las cosas que haces con él, estás contaminando la casa de Dios a la cual has dicho desde que te has convertido que es templo de Dios. No infectes tu corazón con cosas en las que Dios se siente incómodo. Tu corazón ahora como creyente, tu cuerpo como casa de Dios, tiene que estar limpio de rencillas y de odios y de problemas entre unos y otros. ¿Cómo puedes decir algo que tu corazón está en contra? ¿Cómo puedes decir que adoras a Dios si al mismo tiempo tienes un problema de odio, de malestar o de deseos inmorales inadecuados en tu corazón? No infectes tu corazón con cosas que pueden ocurrir a tu alrededor o que pueden entrar por la televisión o puedes ver por los medios de comunicación. Cuida tu corazón porque ahora tú eres templo del Espíritu y hemos visto que el momento que se levanta casa física como el templo de piedra en aquel tiempo de Esdras o nuestra propia iglesia o nuestro propio cuerpo ahora es dedicado para el Señor. Que no salgan palabras ofensivas de tu corazón. Por supuesto que no podemos hacer ningún tipo de blasfemia como iglesia, nos convertiríamos en una iglesia hereje y dejaríamos de ser la iglesia casa de Dios, cuerpo de Cristo. Pero también esto tiene que ser de nuestros mismos labios. ¿Cómo puede decir Santiago que a la misma vez que alabamos a Dios blasfemamos su nombre? ¿No es esto algo contradictorio? No podemos hacer que la casa que es de oración, dice el Señor Jesús, la convirtamos en una casa de ladrones. O es una cosa o es otra. Y por tanto, tu esfuerzo y tu trabajo es que si hay un cuerpo que es para Cristo, o el Espíritu de Cristo, y si hay un corazón que es para Cristo, tiene que haber unos labios que es para Cristo, y no puedes permitir ningún tipo de contradicción. Por tanto, el ser entero tuyo, todo lo que implique ser tú, tiene que estar dedicado al servicio de la causa del Señor. No puedes leer el libro de Esdras o todo lo que pueda implicar el templo como la gloria de Dios donde se mora y se encuentra. Y al leer el Nuevo Testamento, ver que la gloria de Dios está en donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, que es casa espiritual, y tú como creyente que te has convertido en templo del Espíritu también, y permitir que toda una serie de idolatría y paganismo inunde tu vida. Nuestro esfuerzo constante como individuos, como iglesia, es luchar contra todo aquello que contamina nuestro cuerpo, contamina nuestro corazón, contamina nuestros labios y contamina nuestra iglesia. Pero nuestro texto va más allá y todo lo que estaba implicando aquel momento de haber acabado la obra gloriosa del templo implicaba mucho más. Así que nos ha dicho, bueno, se dedicó la casa de Dios, se hicieron banquete o fiestas según las escrituras de los sacrificios, porque aquella casa era solamente para Dios. Pero fijaros lo que nos dice a partir del versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Bueno, ya sabemos lo que es la Pascua y seguramente la mayoría de vosotros lo podéis recordar. Habían pasado 700 años desde que el pueblo de Israel había salido del exilio, de Egipto. Habían pasado unos años de esclavitud y de pronto, por fin, 700 años creo que dio mucho, salieron de Egipto. A la hora de salir, el Señor les dice, vais a matar un animal, un cordero, con su sangre vais a hacer una marca en los dinteles de vuestras puertas, y este cordero que lo vais a cocinar de cierta manera lo vais a comer hasta el final, vestidos, dispuestos para salir rápido de esta tierra que yo voy a castigar. Entonces, cuando leemos en Éxodo, podemos ver cómo el ángel de Dios viene destruyendo a todo primogénito, todo niño
primero de cada familia de los egipcios perece, muere, muerto por el ángel, exceptuando aquellos que en las puertas de sus casas tienen una señal roja con la sangre de los corderos. Esos son liberados. Y de pronto se ven el pueblo de Egipto rendido y el pueblo de Israel libre, de tal manera que incluso despojaron de riqueza a todos los egipcios y salieron al desierto ellos desarmados y se encontraron delante de un mar que les hacía barrera y al ejército del faraón que viene a destruirlo y que lo que hace, divide el mar rojo para que el pueblo de Israel pueda cruzar y destruye aquel ejército con sus carros y caballos que es de Egipto, la gran liberación, y cruzan al otro lado y se ven por fin libres, dependiendo únicamente del Dios soberano de Israel que los cuida y los guía. Esto habría de celebrarse año tras año. Es quizá de las fiestas más gloriosas y hermosas que les hace recordar el Dios que tienen y la liberación, redención que ha provisto para su pueblo de Israel. Volver a leer otra vez con ánimo Éxodo 12 y aplicarlo en vuestra propia situación espiritual, lo que significa ese cordero, y quién es el cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo, y esa sangre en los dinteles, cuando vemos la sangre de Cristo derramándose de la cruz, etc. Es glorioso poder ir al pasado y ver lo que eso implica para nosotros en el presente. Pero el pueblo de Israel, aquí, ahora, como nos está narrando Esdras, dice, bueno, ya hemos acabado la casa, ya hemos estado haciendo los sacrificios, porque cuando estaban ya levantando los muros ya hacían los sacrificios, porque era central el sacrificio del animal. Ahora, dicen, ya que está todo terminado, nos queda algo importante que hacer, y es celebrar la Pascua. Pasaron unos 14 días justo para que los sacerdotes se limpiaran y se prepararan. Es una fiesta muy solemne, muy especial, y los sacerdotes tenían que estar listos, limpios, quitada toda inmundicia o contaminación de ellos mismos para poder celebrar de una manera específica aquella Pascua que después daría también la fiesta de los panes sin levadura. Después de todos esos años que habían estado en el exilio, 70 años en el exilio, ahora por fin pueden celebrar la Pascua, la liberación, la redención, que es la señal de la gran redención que habría de venir en nuestro Señor Jesucristo. Fijaros en el versículo 21. Dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Tenemos aquí, como podéis ver, dos grupos. Por una parte, podemos tener aquellos que vinieron del exilio y que se encontraron en una tierra que ya había estado durante muchos años en manos de otros, y nos encontramos con otros que quizá podemos pensar que eran los judíos que quedaron en el pasado, en aquel tiempo, o gente que se había convertido al Señor. Todos ellos juntos y todos ellos en fiesta. Todos aquellos está implicando un grupo más importante y más extenso que los únicos que volvieron del exilio. Y todos dice que se apartaron de sus inmundicias. ¿Para qué? Nos dice nuestro texto, para buscar a Dios. Es decir, que la intención de celebrar la fiesta no es únicamente de recordar lo que hicieron como una fiesta principal y centrar en la vida de culto del pueblo de Israel, sino que era a la misma vez un restaurarse de todo lo contaminado, de todo el pecado que podían estar arrastrando, y a la misma vez poder buscar de manera adecuada a Dios. Así es como después vino la fiesta de los panes sin levadura, que también tiene un significado importante. Bien, esta es la historia, pero de todos estos principios que vemos aquí, ¿qué nos enseña a nosotros hoy? ¿Cuál es la aplicación en nuestro contexto y circunstancias? Bueno, pues es muy claro. Juan capítulo 1, versículo 29 nos lo dice, y también nos lo dice más adelante Pablo en 1 Corintios. Cristo es el Cordero
Cristo es la Pascua, Cristo es el sacrificio. Y todo lo que nosotros tenemos que buscar y todo lo que nosotros tenemos que tener en primer lugar es la centralidad de Cristo, Cristo como nuestro Redentor. Si lo que hemos dicho antes es que nuestra iglesia y vida de iglesia es para rendir culto a Dios, es para su gloria y no podemos permitir otro tipo de ideología o de ídolo en nuestra iglesia que no sea la que se desprende de la palabra de Dios. Y si nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero tiene que ser exclusivamente para la gloria y servicio del Señor, lo que tendremos que mirar es que si realmente nosotros estamos descansando en aquella roca o en aquel sacrificio o en aquel cordero que es nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. En otras palabras, siempre y de manera constante, para sostener nuestra vida y para ser lo que somos, para que tengamos una identidad, tenemos que volver a la cruz de Cristo. Y no es que vosotros os colguéis una cruz en el pecho o pongáis una estampa de Jesús en las paredes de vuestra habitación. Cuando nosotros estamos hablando que nuestra iglesia y nuestro ser entero tiene que ser cristocéntrico y centrarnos en la cruz, es que tenemos que volver constantemente a la cruz, tenemos que volver constantemente al Señor Jesucristo. Mirad, no importa las veces que vosotros hayáis vuelto otra vez a regocijaros en la muerte del Señor Jesucristo en sustitución por vuestros pecados, volver a hacerlo. No importa los años que llevéis como creyentes, el gran refrigerio y ánimo que es volver otra vez a la cruz. Estoy seguro de que habrá doctrinas que os agoten. Hay cosas en las Escrituras que ya las habéis visto y que quizás no es necesario volver a verlas. Algunos comportamientos o actitudes de ética que no es necesario repetirlos una y otra vez. Ahora bien, el sacrificio de Cristo, la Pascua, que es nuestro Señor Jesús viniendo a este mundo para ofrecerse a sí mismo en una cruz, es algo que es necesario volver una y otra vez. Y aun cuando siempre volvamos a encontrar las mismas verdades, siempre encontraremos el alivio y la fortaleza y el gozo de saber que se ha hecho la gran liberación y que recordamos lo que Cristo hizo hace 2000 años por nosotros en una cruz. Pero ¿sabéis qué? También es posible que algunos de vosotros que pensasteis que encontrasteis la cruz no la tenéis. Y la oportunidad que tenéis de volver una y otra vez en el recuerdo, como ahora vamos a celebrar con el pan y el vino, la lectura de las Escrituras, o sencillamente leyendo los últimos pasajes de los Evangelios, cuando vemos al Señor Jesucristo, descubráis que no habéis tenido la redención, pero que vuestro Padre os está dando oportunidad para encontrarla. Siempre, siempre, en la extensa misericordia de Dios que extiende sus brazos, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, puedes encontrar la verdad para tu propio corazón. En más de una ocasión hemos contado historias de personas que creyeron haber encontrado a Cristo o tener una religiosidad cristiana en la infancia que se esfumó con el tiempo. Y recuerdo, por ejemplo, a alguien que a los 90 años pudo descubrir que no era creyente, pero en aquel momento se rindió para salvación. Podemos encontrar personas que han estado anunciando, predicando, hablando, cantando como si fueran creyentes y nunca lo fueron. Pero en una de esas ocasiones que volvieron a la cruz, que volvieron a la Pascua, que vieron la luz, se dieron cuenta de lo que necesitaban en su corazón. Pero no es únicamente que volvamos al pasado, aquella hora en donde nuestro Señor Jesucristo se despojó de su gloria y majestad y se dejó maltratar y desnudar para ser colgado en una cruz por tus pecados. No es únicamente que volvamos a regocijarnos que hemos sido liberados de la esclavitud de nuestra propia condenación y maldición en Cristo Jesús, sino que cuando nosotros recordamos a Cristo y la Pascua y celebramos, estamos hablando acerca del futuro. Leer Apocalipsis una vez más, acordaros de meditar en capítulo 19, el 20 y 21, donde nos dicen, por ejemplo, que habrá un día donde podremos entrar en las bodas del Cordero. Lo que eso nos está anunciando es que el Señor Jesucristo no vino y ya está, o vino y ya se ha acabado, sino que vino y vendrá.
y que en una ocasión vino como cordero para el sacrificio, pero ahora vendrá como cordero para las bodas. Y cuando nosotros decimos que nuestro cuerpo y nuestro ser está dedicado a Él, como nos dice el libro de Apocalipsis, ahora el Señor Jesús celebrará la boda, la fiesta, la entrada en la gloria de los reinos, solo aquellos, dice, que están purificados. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. O lo dice más claro nuestras Biblias, lavados en la sangre del Cordero o en la sangre de Cristo. Volver otra vez a ello. Mirar en vuestras propias vidas. Si sois creyentes, todo vuestro ser tiene que estar volcado para el Señor. No hay otra alternativa. Y si sois creyentes, parte de esta iglesia tiene que estar volcada a la gloria del Señor. Es cristocéntrica y es el Dios de las Escrituras. No podemos mirar a otro Dios ni podemos mirar a otro lado. Os ruego, os suplico que miréis como individuos cómo estáis delante del Señor. Que sois casa, sois templo espiritual donde se manifiesta hoy en día en medio de las naciones la gloria del Señor. Y a la misma vez que lo hacéis, si es que sois creyentes y encontráis esa verdad, volver una y otra vez a la cruz, volver una vez más al Señor Jesucristo, recordar que sois lo que sois y camináis hacia donde camináis y tendréis lo que se os ha prometido si estáis en Cristo Jesús y Cristo tomó vuestro lugar. Y eso va a implicar no solamente que pusisteis vuestra fe en el Señor Jesucristo, sino que tenéis la convicción real de que vuestros pecados, pequeños y grandes, visibles e invisibles, del corazón, de la lengua o de la mente, lavados en la sangre del Cordero. Que el Señor nos haga ahora de uso exclusivo para su gloria a todos nosotros y nos haga volver otra vez a purificarnos y limpiarnos y regocijarnos en la obra de la cruz. Amén.